Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a nuestra clase de Sociología de la Comunicación. Hoy vamos a ver un tema muy, pero muy interesante sobre los estratos sociales. Esto es cómo está dividida la sociedad en sí, hablando de los diferentes estatutos en que se encuentra la misma sociedad. Diríamos que un estrato son ordenamientos de la población en base a criterios, en base a cosas que se piensan. Es una consecuencia de la división del trabajo, de lo que ha quedado en la sociedad. Por ejemplo, aquí tenemos una muestra de lo que sería un estrato en la sociedad. Por ejemplo, en la clase alta tenemos la burguesía, la parte financiera, la parte latifundista, como antes se decía, o sea, la clase alta, la que tiene dinero. En medio, el nombre lo lleva, la clase media. Son profesionales pequeños, comerciantes, artesanos, pequeños propietarios, empleados públicos y privados. Son todas aquellas personas que tienen un sueldo y sobreviven, se ajustan, les da para hacer proyectos dentro de su familia, etcétera. Y tenemos la clase baja, la clase obrera, el servicio doméstico, el campesinado. Esto es lo que se le llamaría un ordenamiento de la población en base a criterios. Y si se fijan bien, esta división la hace dependiendo de, del trabajo, del tipo de trabajo que vaya a tener y también de la posición que vaya a tener en la sociedad. Diríamos entonces que un estrato es un ordenamiento de la población conforme a la función que cumplen en la división social del trabajo determinado por la estructura de dominación popular. Obviamente, la clase alta siempre estará en la cúspide, arriba. La división de la sociedad en estratos. En esencia, eso sería un estrato social. Ahora hablemos de lo que es la posición social y el estrato social. Hay algo que no debemos pasar por alto y es la estratificación social, que es una clasificación estructurada de las personas en una jerarquía. Es exactamente lo que veíamos en la pirámide. Está debidamente estratificada, está clasificada por personas de diferentes posición económica. Entonces, las formas de estratificación social son las que están basadas en la esclavitud, en las castas, en los estamentos y en las clases sociales. Por ejemplo, aquí podemos ver desde las personas marginadas que están en la base de la pirámide hasta los grupos más privilegiados que están en la cúspide. Por ejemplo, serían los grupos más privilegiados son estos tres primeros: la nobleza, la alta nobleza y la realeza. Las castas, los diferentes estamentos que existen conforme al papel que desempeñan en la sociedad. Entonces diríamos grupos privilegiados esto y estos grupos no privilegiados. Desde las culturas más antiguas siempre se ha visto esto. No es que es reciente ni cuando los reyes, desde los más antiguos siempre se ha visto la superioridad que ha existido y la estratificación que ha habido en esos tiempos, que ha existido. Por ejemplo, siempre se ha hablado de un rey, por ejemplo, desde los mayas, desde la civilización griega, los romanos, la bizantina, que es una de las más antiguas, la egipcia. Siempre se ha visto esa estratificación que es
que les vengo planteando. Realeza, nobles y monjes y el campesino. Siempre ha estado dividido así. Hay dibujos humorísticos que envuelven en ellos un mensaje siempre bien claro. Por ejemplo, veamos este primero. Bien, la clase alta. Les explico ahora el próximo movimiento. Es el que determina cómo es que se va dando el giro de la economía en un país. Por eso la clase baja pasa a la pobreza, la clase media pasa a la clase baja y siempre se va dando este giro. Siempre, por lo general, los más necesitados, los marginados, son los que mantienen a la clase alta. Ha sido como una norma de conducta, siempre. Y de comportamiento, principalmente. Algo para reflexionar podría ser esto. El puente entre los pobres y el rico es la clase media. Que por donde de los pobres va el dinero hacia los ricos. Y entonces la clase media es la que está uniendo entre los pobres y los ricos. Paradoja de la vida. Increíblemente y cierto. Por ejemplo, el rico. Dale a un rico $20,000 y te va a regresar $200,000. Dale a un pobre $20,000 y se comprará solo lujos. No va a producirlo porque se ocupará de suplir sus necesidades. Yo sé que algunos de ustedes me van a decir, profesor, eso no es cierto. Eso no puede ser para todos, pero es la naturaleza del ser humano. Sé que hay buenas personas con buena cabeza que si le das $20,000 lo producen. Porque la mentalidad del rico es hacer crecer su dinero. Mientras la mentalidad de una gente que no tiene dinero y de pronto le das mucho dinero, viven una vida de lujo. Vale la pena recordar y comentar con ustedes. Cuando yo cubría la Asamblea Nacional, ustedes saben que ahí están los diputados, son electos por elección popular, bien lo saben. Pues resulta que una persona que no era de dinero, siendo diputado ya tiene un ingreso superior. Entonces, si esa persona no tenía carro, de pronto pasó a tener un camionetón, porque todos andaban en camionetonas. De pronto comenzó a vivir en otro lugar porque se encararon una casa. Entonces, esa gente que nunca ha tenido y llegó a tener, viven tan endeudados que increíblemente, si yo decía, yo creo que ando más dinero yo en la cartera que ellos, porque todo lo que reciben, en su mayoría, es para pagar la camioneta de lujo que tienen que andar, para pagar los lujos que antes no lo tenían y hoy lo tienen, pero al terminar su periodo, no terminaron de pagar la camioneta, se la quitan, le quitan la casa porque no la terminó de pagar y vuelve a quedar más pobre de lo que era antes. Tristemente, eso pasa, eso lo vi yo, no me lo contaron, a mí me consta eso. Cuando hablamos de poder social, estamos hablando de que la gente unida, organizada, tiene mayor presencia y mayor posición en la sociedad. Un profesor tiene poder respecto a sus alumnos.
los padres tienen sobre sus hijos. Un jefe cuenta con poder sobre sus empleados. Los políticos lo tienen y abusan a menudo del poder. El poder social está presente en todos los ámbitos de la vida. Ciertas profesiones cuentan con mayor poder social que otras. Ahora bien, pero ¿qué es realmente el poder? Diríamos que es la capacidad de ejercer un dominio hegemónico sobre uno o sobre varios individuos. Vemos en lámina el poder que tiene la televisión de sembrar en los jóvenes. Fíjense bien, ahí es basura lo que le están metiendo en la cabeza. Y en la realidad serían contenidos que no ayudan en nada a que el joven crezca. Entonces los manipulan, hacen que hagan lo que ellos quieren que hagas. Entonces les ponen y los manipulan y ellos, como no tienen un criterio propio, siempre caen. Tristemente así hacen los políticos. Y hay chavalos que ahora creen más en un político, en un partido, que en Dios, que en su familia. Y anteponen todo por algo, por una ideología, y son capaces hasta de vender hasta su propia mamá, porque los idiotizan, como dice la canción de Arjona. Y lo peor, que se vuelven fanáticos. Y un fanático no razona. Un fanático solo tiene un solo pensamiento. Es obediencia partidaria. Son gente adoctrinada, que no tienen otro criterio más que el de su partido. Entonces, ¿qué podemos hacer para dejar de vivir sin miedo? Dicen algunos teóricos y estas gráficas. Entonces, el poder es también la habilidad de influir sobre uno o varios individuos e indicar la autoridad suprema reconocida en una sociedad. ¿Me explico? Es esa habilidad que se tiene. También hay una definición muy aparte. Es una habilidad que se tiene para persuadir, para incidir, para influir en uno o en varios individuos e indicar la autoridad suprema reconocida en una sociedad. Ahora, ¿qué podemos decir sobre poder y la dominación? El poder implica la capacidad potencial de imponer la voluntad y se puede manifestar de diferentes formas. Cuando hablamos de poder es cuando te impones y cuando logras persuadir a las personas a hacer lo que vos decís. La dominación es entendida como una forma de mandato-obediencia. Sería la forma más lograda de expresar el poder. Yo lo diría en términos más sencillos, es la consecuencia de tener el poder. Cuando vos ejerces eficientemente el poder para tus intereses, para tus fines, has logrado una dominación. Ahí radicaría la diferencia. Vean esta lámina, esta fotografía muy característica de un solo personaje que presenta dos escenarios: pobreza y clase media o clase alta. Y a la vez esa fotografía habla de la desigualdad. Pobreza es la imposibilidad que tiene una persona o grupo de personas de satisfacer necesidades básicas que permitan sostener un nivel de vida mínimo. El que no pueda mantener ese nivel de vida mínimo se le llamaría que está en un estado de pobreza, porque está imposibilitado de satisfacer sus necesidades básicas. Cuando hablamos de desigualdad, es la distribución desigual del ingreso, del salario,
del trato diferenciado en beneficio de un individuo o de un grupo respecto a otro individuo o otro grupo. La desigualdad se tiene que ver en la distribución irracional o la mala distribución de las riquezas en un país. Es ahí donde nosotros nos preguntaríamos por qué hay gente pobre y por qué hay gente rica. Aquella famosa frase que dice, esa persona es muy pobre, es tan pobre que lo único que tiene es dinero. Y eso es para reflexionar. Porque a veces las personas piensan que el dinero lo es todo. Y las personas con mucho dinero hasta no duermen tranquilos. Porque están viendo cómo proteger sus capitales, cómo hacerlos crecer, cómo no quedar sin dinero. En cambio, el acomodado, el pobre en su mayoría, vive el día a día, pero duerme tranquilo. Y a veces la tranquilidad no tiene precio. Creo que eso ustedes lo pueden entender muy bien. Puede haber mucha desigualdad en una sociedad sin que haya mucha pobreza y viceversa. Esto es cierto. Pero eso va a depender de políticas gubernamentales. Puede haber mucha desigualdad en un país, pero hay empleos con salarios competitivos. Y también puede haber mucha pobreza y poca desigualdad porque hay más pobres, es un país empobrecido. Vean estas láminas que hablan por sí solas de cómo se da la pobreza y la desigualdad social, de cómo el rico marca su territorio donde el pobre no puede pasar. Hablando de la teoría de las clases de Eric Olin y Wright, hablan sobre el control sobre las inversiones o el capitalismo monetario. Estas teorías argumentan el control sobre los medios físicos de producción, tierra, las fábricas y las oficinas. Plantean esta teoría el control sobre la fuerza de trabajo. Si no hay un control sobre el capital monetario, sobre las personas que trabajan, sobre la producción de la tierra, es imposible que se pueda estar hablando de un equilibrio económico. Para que exista ese equilibrio y los ricos puedan mantenerse en su lugar y los pobres estén luchando en el día a día, debe haber ese equilibrio, debe haber siempre un control de todo. Si se carece del control de las finanzas, de las inversiones, muy difícil se mantendría la teoría de la pirámide, donde los ricos están en la cúspide. Esta teoría habla sobre la desigualdad. Principales teorías de esta clase. Estas tres personajes, Eric, Olin y Wright, hablan sobre distintos tipos de controles de los medios de producción. Plantean que los obreros no controlan ninguno de estos tres medios, no pueden, porque si llegan a controlarlo, habría un desequilibrio, entonces los ricos no tendrían mucho poder. Y también plantean ellos que los profesionales son trabajadores, pero disponen de mayores beneficios y autonomía. En el sentido de que los profesionales, al tener ese estatus profesional, tienen el beneficio de ir ahorrando y poder ir haciendo y cumpliendo sus proyectos, y esto les permite ir avanzando poco a poco. ¿Cómo serían las clases sociales en la actualidad? Como siempre, la clase rica, los millonarios están arriba, la clase media, la que día a día trabaja,
cumple sus metas, educa bien a sus hijos, y la clase baja, ¿verdad? La clase obrera principalmente. Esas son las clases sociales que existen en la actualidad. Ya no tenemos lo de los reyes, ningún tipo de estamento que había en la antigüedad. Ahora te invito a que tengas unas lecturas y unos videos complementarios que hemos puesto en esta sesión para que complementes los conocimientos sobre los estratos sociales. Muchas gracias por tu atención.